Ya. Vamos a continuar. Ya. Entonces estamos viendo lo que era la estructura del estado de resultados eh, y las cuentas que lo integraban. Entonces, por un lado teníamos, decíamos, las ventas que correspondían al ingreso recibido por las ventas del periodo, teníamos los costos de ventas, que era lo que cuesta el producto o servicio en las empresas que venden, y teníamos la utilidad bruta, que se calculaba con la diferencia entre las ventas y el costo de venta, sin tomar en cuenta otros gastos. Teníamos lo que son los gastos administrativos. ¿Qué es lo que son los gastos administrativos? Son todos aquellos involucrados en el funcionamiento de la empresa, como la renta de locales, la energía eléctrica, el servicio de internet, la nómina de empleados, sin comisiones, etcétera. Estos son gastos administrativos, porque sin ellos no podemos funcionar. Tenemos lo que es la utilidad operacional. ¿Qué es lo que es la utilidad operacional? Y es lo que hablamos cuando se calcula con la diferencia entre la utilidad bruta menos los gastos de operación. Y por el otro lado tenemos lo que son los gastos financieros. Y ahí hablamos de que son los gastos que deben cubrirse por concepto, ya sea de interés de un préstamo o por lo que corresponde a comisiones bancarias. ¿Ya? Entonces, por un lado tenemos los gastos financieros, tenemos la utilidad operacional y tenemos los gastos administrativos. Tenemos la utilidad antes del impuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que la utilidad se va a calcular antes de descontar el impuesto sobre la renta vigente, obviamente en el país donde se elabora. Y el impuesto, ya lo que la empresa paga de retribución al gobierno donde opera. Entonces, primero vamos a tener la utilidad antes del impuesto. Y la utilidad del ejercicio es la ganancia o pérdida final, porque a veces puede ser negativa, ¿ya? La utilidad del ejercicio, y que la empresa obtiene de sus operaciones después de restar los gastos operativos, los gastos financieros y los impuestos. ¿Dudas o consultas? No, Ya. Y aquí tenemos cuáles son los beneficios de un estado de resultados. Primero, que podemos evaluar el rendimiento. ¿Por qué? Porque podemos proporcionar, ¿cierto?, una medida clara de éxito financiero de una empresa. Ahí eh, claramente podemos ver después de la utilidad del ejercicio si efectivamente cómo estamos como empresa. A través de ella vamos a poder tomar decisiones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a tomar decisiones estratégicas basadas en datos sólidos. Y tenemos la identificación de tendencias. ¿Por qué? Porque va a permitir detectar patrones financieros a largo plazo o a largo tiempo. Vamos acá a entender que hay una comunicación clara. ¿Por qué? Porque va a facilitar la presentación de la situación financiera a partes interesadas. Y por último, hay una comparación financiera, ¿ya? Porque nos va a permitir hacer una comparación de rendimiento con periodos anteriores y también con competidores. O sea, a través del estado de resultado podemos nosotros tener esto que
de alguna manera nos permite, ¿cierto?, comparar el rendimiento. Y aquí tenemos un ejemplo de un estado de resultados, dice anualizado, del 1 de enero al 31 de diciembre. Un ejemplo, tenemos lo que son las ventas, todas las ventas del periodo, devoluciones y descuentos, tenemos todo lo que son las ventas netas, los costos de ventas netas, tenemos lo que tiene que ver con el inventario inicial, con las compras, A ver, ¿qué es lo que es? inventario. ¿Cómo? Ya, retomo. Ya, hablamos de que teníamos acá en el estado de resultados, vamos a tener las ventas, las devoluciones, ejemplo, y descuentos, las ventas netas, los costos de ventas netas, el inventario inicial, las compras, el inventario final, cuál es la utilidad bruta, vamos a tener, bueno, cuáles son los gastos de operación, la utilidad en operación, el costo integral de financiamiento, vamos a tener el interés bancario, vamos, vamos a tener la utilidad bancaria, los gastos financieros, la pérdida bancaria, vamos a tener la utilidad del costo integral de financiamiento, ingresos y egresos por partidas extraordinarias, otros ingresos, otros gastos que no están, cierto, claramente estipulados como ejemplo gastos financieros, está la utilidad antes del impuesto, está la suma de los impuestos, la tasa del impuesto al valor, la tasa del impuesto al consumo, la utilidad del ejercicio, y esto lo que nosotros tenemos es el final, ¿cierto?, la utilidad del ejercicio. Eso es lo que nosotros tenemos aproximadamente, ¿cierto? Esto va a depender de cada balance y de cada estado de resultados, ¿cierto?, de cada empresa. Pero es más o menos lo que contiene. Déjenme a ver acá. Voy a ir. A ver. Vamos a ver qué tengo acá. Mm, mm, mm. Clases. Parece que era por aquí. A ver, Bueno, no te jamaquearon, porque eso también existía. Ah, no, claro, mi mamá jamaqueó, enterró uñas. Esas cositas pasaron. Esas cositas pasaron. Pero mi abuela sí era top. Mi abuela era top. Con nosotros menos, porque éramos clientes, se supone que nos trata con amor y con seriedad. Pero mi abuela sí nos daba. Y era, como te digo, sí, era la. los micrófonos, muchachos. Mm.
Ah, no era esa. Entonces, ¿cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Este tiene que ser. Ya. Entonces, vamos a ver si es este. Así que quiero mostrarle dónde tengo el ejercicio del... No era este. Déjeme un segundo. Estoy tratando de buscar. Ah, entonces este. Ah, ya. Este es. Ya lo encontré. Lo encontré. Y aquí, antes de entrar acá, mira, vacío, vacío. Ya. ¿Por qué quería mostrarles esto, muchachos? Para que ustedes al menos vayan viendo de que efectivamente lo que quiero que ustedes entiendan. Ya. Denme un segundito. Ya. Entonces, acá tenemos los activos, ¿cierto? Y aquí está cómo es el tratamiento de las cuentas. Miren, los activos tenemos los cargos y los abonos. En los pasivos tenemos los cargos y los abonos. Patrimonio, cargos y abonos. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Mire, en el debe tenemos los activos, en el haber es donde abonamos los activos, ¿ya? Y en el debe es donde cargamos los activos. Lo mismo hacemos en el debe, el pasivo, ¿ya? Ven que cargamos el pasivo en el debe, ¿ya? Y abonamos el pasivo en el haber. El patrimonio neto en el debe, en el patrimonio neto, tiene la misma figura, si se dan cuenta, que el pasivo, ¿ya? Cargamos el patrimonio en el debe y abonamos el patrimonio en el haber. Las pérdidas las colocamos en el debe, ¿ya? Van abonadas, o sea, van cargadas en el debe y las pérdidas las, eh, las, eh, las colocamos en el haber. Lo mismo que las ganancias en el debe, ¿ya? Y, eh, y obviamente que abonamos las ganancias en el haber. O sea, este es
este es un recuadro que les va a demostrar a ustedes cómo aumenta el debe y cómo disminuyen el haber las cuentas, ya sea cuentas activos, cuentas pasivos y cuentas patrimonio. ¿Ya? Y si se dan cuenta, mire, dice, las cuentas de activo aumentan en el debe. ¿Ya? Las cuentas de activo aumentan en el debe y disminuyen en el haber. En cambio, las cuentas de patrimonio, ¿ya? Las cuentas se comportan de manera inversa. ¿Ven? Entonces, acá tenemos un ejemplo de los tecnicismos que estábamos hablando, que tenemos que cargamos o debitamos en un lado y abonamos o acreditamos en el haber. Entonces, en el debe cargamos o debitamos y en el haber abonamos o acreditamos. ¿Ven? Entonces, el saldo de la suma, decimos que el saldo, si es que tenemos un Después le saldo digo que mi hermano deudor, le ayuda a estudiar, que no está ni con ustedes. saldo acreedor, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Mire, tenemos un ejemplo. Nombre específico que se le asigna a la cuenta, ¿ya? Cuando, ejemplo, hacemos un libro diario, ¿ya? Entonces, considerando, ¿cierto? Si es activo, si es pasivo patrimonio, ejemplo, caja, proveedores, clientes, costos de venta, cargamos o debitamos. Entonces, la anotación o registro efectuados en el débito. Abonar o acreditar, hacemos anotación o registros efectuados en el haber. En los débitos, sumatorio de los cargos. En los créditos, sumatorio de los abonos. Saldo de la cuenta es la diferencia que se produce entre la sumatoria de los débitos y la sumatoria de los créditos. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos las cuentas de activos. Decimos, bueno, el nombre de activo. Acá donde dice nombre de la cuenta, tenemos que poner el nombre de activo, ejemplo, caja, ¿ya? Entonces, ahí donde tenemos que decir, bueno, ¿se carga o se debita? Quiere decir que aumentó. Cargamos o debitamos cuando aumentó, ¿ya? Y cuando hablamos de abonar o acreditar es cuando disminuyó. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Decimos que caja, ¿ya? Caja, y ahí tenemos caja, banco, depósito a plazo, los PPE, los intangibles. Eso es cuando hablamos de cuentas de activos, ¿ya? Que aumentan ya en el debe y disminuyen en el haber. Después tenemos las cuentas de pasivo. Y las cuentas de pasivo dice, cargar o debitar disminuyen en el debe. Mire, la diferencia es que en el haber las activos aumentaban, en cambio los pasivos disminuyen en el debe y aumentan en el haber. Todo lo contrario de lo que hace el activo. Y acá si se dan cuenta, mira, débitos y créditos, dice aquí en las cuentas T. Saldo de cuenta acreedor, uno podría decir, ¿cierto? O saldo de cuentas deudor. Mire, saldo de cuenta deudor. Entonces, un ejemplo de ahí de las cuentas pasivos. Tenemos los proveedores, los acreedores, los impuestos por pagar, los préstamos por pagar, las provisiones, las cotizaciones por pagar y las remuneraciones por pagar. Todo eso estamos hablando de obligaciones con terceros pasivos. Luego tenemos las cuentas de patrimonio, ¿ya? Que tienen el mismo tratamiento que tienen los pasivos. Mira, cargan o debitan o disminuyen ya en el debe y aumentan en el haber. O sea, se abona, se acredita en el haber. Ahí van a aumentar. Y ahí tenemos lo que es capital social, resultado acumulado, resultado de ejercicio, las reservas, ¿ven? Entonces, esta estructura que le quería mostrar es importante para que ustedes vayan entendiendo, ¿ya? Los asientos. Entonces, cuando hablamos de este tratamiento, ¿ya? De estas cuentas, también tenemos las cuentas de ingreso, ¿ya? Porque aquí es lo que nosotros queremos demostrar para después lo que vamos a trasladar en el estado también de resultados. Miren,
Las cuentas de ingresos, ¿qué es lo que son? Ganancias. Y esas ganancias, decimos, cargamos o debitamos, que quiere decir que va a disminuir en el debe y va a aumentar en el haber, ¿ya? Las cuentas de ingreso. ¿Ya? Y ahí vamos a hablar de saldos, cuentas, ejemplo, acreedor. Y ahí tenemos ingresos por venta, intereses ganados, dividendos percibidos, arriendos ganados. ¿Ven? Entonces ahí tenemos las cuentas de ingreso, que son las ganancias. Y las cuentas de gastos, ¿ya? Que ahí vamos a hablar de todo lo que son pérdidas, ¿ya? Porque independientemente que ese gasto sea para el funcionamiento de la empresa, igual es un gasto, ¿ya? Igual va a ser una pérdida. Entonces vamos a hablar, cargamos y debitamos, ¿ya? Ahí va a aumentar, ¿ya? En el debe, ¿ya? Pero aquí, ojo con aquello, porque va a aparecer como una pérdida. Entonces la pérdida va a aparecer con signo negativo, ¿ya? Y en el haber vamos a ganar o acreditar que va a disminuir, pero va a estar con signo positivo. Entonces, ¿qué cuentas de gastos pérdidas vamos a tener ahí? Ejemplo, los costos de venta, los gastos financieros, los honorarios, las remuneraciones, gastos básicos, cualquier gasto general, los gastos de arriendo, entre otros. Todo lo que tiene que ver con cuentas de gastos y pérdidas. Yo acá siempre digo que en las cuentas de gastos van todos los gastos más todos los costos, ¿ya? Entonces, esto es importante, muchachos, que ustedes lo entiendan para que cuando vayan a hacer un asiento, un libro diario, vayan a hacer un libro mayor, vayan a hacer un balance o vayan a hacer un estado de resultado, cualquier informe financiero, necesitan estas tres cositas que ustedes las sepan. ¿Cómo se clasifican y cómo se tratan estas cuentas? Cómo se trata la cuenta activo, la cuenta pasivo, la cuenta patrimonio y estas que son las cuentas de resultado, que es lo que estábamos viendo recién, ¿cierto? Del estado de resultado. Y ahí tenemos las cuentas de ingreso, que son las ganancias, y las cuentas de gasto, que son las de pérdida. Ya. ¿Cuáles son las cuentas del balance general? Las cuentas del balance son las cuentas de activos, de pasivos y patrimonio. Entonces ya uno comienza a clasificar cuáles son los activos. Entonces uno dice activos corrientes, como caja, como banco, como ¿Cierto? Después vienen los mercadería. activos fijos ya. Y si yo le hablo Exactamente. de cuáles son las cuentas de estado de resultado, que no sea Cuenta usted la estado que de... me conteste, Ah, Rosita, porque perdón. usted sabe. Muchas Los gracias por costos su de participación. venta, las In- ventas. Los ingresos y los egresos. Los ingresos y los egresos, esas son las cuentas. Después nosotros clasificamos ahí de acuerdo a qué tipo de cuentas o costos tenemos, si son gastos generales, operacionales, financieros, ¿ya? Pero son estas dos cuentas que tienen que entrar. Cuentas ingresos, que hablamos de las ganancias, y las cuentas de gastos, que son las pérdidas. Y eso va a ser esencial que ustedes sepan que las cuentas de ingresos se cargan o debitan, entonces van a disminuir, ¿ya? En el debe. Y las cuentas de ingresos van a aumentar en el haber, porque se va a abonar o acreditar, ¿ya? Eso es importante. Y las de gastos van a hacer todo lo contrario, ¿cierto? Van a aumentar en el debe y van a disminuir en el haber. Entonces, dentro de todo esto, muchachos, nosotros igual existe un plan de cuentas. Y ese plan de cuentas es el que va a manejar toda la empresa, porque ese plan de cuentas es el que va a indicar cuáles son las cuentas que van a intervenir en la empresa, ¿ya? En nuestra contabilidad de la empresa. Entonces, cada empresa tiene su plan de cuentas, ya que lo primero que tiene que hacer para
con ese plan de cuentas empezar a trabajar. Entonces, cuando hablamos de esta ecuación de contabilidad, ya mira, estoy haciendo un súper resumen, los activos son iguales a los pasivos. Ya, mira, los activos es igual a pasivo más capital. Por lo tanto, para saber el capital, hablamos que el capital es igual a los activos menos los pasivos. Y para saber los pasivos, debemos saber que son los activos menos el capital. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo sé cuáles son mis activos? Bueno, sumo todos mis pasivos más el capital. Y eso me tiene que dar efectivamente igual a mis activos. Si no me da igual, hay algo malo en la ecuación y hay un asiento eh, mal clasificado, etc. Cuando yo quiero saber cuál es mi capital o mi patrimonio, ya capital o patrimonio, decimos que son todos los activos, la suma de todos los activos, menos la suma de todos los pasivos. Y eso va a ser mi capital. Y cuando vamos a hablar de los pasivos, decimos que es la suma de todos los activos menos el patrimonio o el capital. ¿Se entiende cuál es la ecuación de contabilidad? Sí, Sí, profe. Miren, aquí tenemos Clara, profe. activos, pasivos, capital, ingresos, costos y gastos. ¿Ya? Los tres primeros corresponden a los asientos de balance, a las cuentas de balance. Los tres de abajo corresponden al estado de resultado. ¿Ya? Cuando yo hablo de capital, mira aquí lo que me dice capital, que aumenta los créditos, ¿ves? Porque mira qué pasa con los ingresos. ¿Ven cómo también queda? aumenta. También aumenta. ¿Ven? Mira qué pasa acá con el capital, con los costos. Disminuye el patrimonio, pero los costos me Aumenta. aumentan en el débito. Miren acá. Mira el capital que pasa con los gastos. Disminuyen el débito, pero los gastos me aumentan. ¿Ven? Entonces, vamos a también a tener algo claro, que también hemos visto, que no hay deudor ni acreedor sin deudor. Mire, no hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. Entonces, a eso le vamos a llamar ley de partida doble. Entonces, para que exista un deudor, necesito tener un acreedor. Para que exista el cargo, necesito tener un abono. ¿Ya? Entonces, esta nosotros le llamamos la ley de partida doble. Toda persona que recibe algo debe a la persona que da o lo entrega. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo recibo 100 pesos, debo 100 pesos. ¿Ya? Entonces, esa es la ley de la partida doble. Que todo el valor que ingresa es deudor y todo el valor que sale es acreedor. Toda pérdida es deudora y toda ganancia es acreedora. Ahora, ¿cómo podemos, cierto, acá dentro de la ley de la partida doble mantener en orden? Entonces hay que seguir algunos principios fundamentales para llevarlo a la práctica. Y para eso hay reglas. ¿Y cuáles son las reglas? Si se recibe, es deudor. Quien da o entrega, es acreedor. Y cuando hablemos de cosas, ¿cierto? Decimos, si se ingresa, es deudor. Si sale, es acreedor. Cuando hablemos de resultados, si se pierde, es deudor. Si se gana, es acreedor. Ahí tenemos, yo le digo a esto como tips para la contabilidad.
Entonces, tenemos las reglas de aumentos y disminuciones. ¿Ya? Y ahí el objetivo de la partida doble es que siempre exista un equilibrio. Entonces, en todos los informes de balance, por eso se habla de un balance, ¿cierto? ¿Han visto la reina de la justicia o la diosa de la justicia que está con una balanza? Bueno, a eso le llamamos partida doble, ¿cierto? Que exista un balance. Entonces, deberás cargar una cuenta. ¿Cuándo? ¿Cuándo se carga? Cuando aumenta un activo, cuando disminuye el pasivo y cuando disminuye el capital. Ahí vamos a cargar. ¿Ven? Entonces, ¿cuándo vamos a cargar a una cuenta? Cuando aumenta el activo, cuando disminuye el pasivo y cuando disminuye el capital. Entonces, ejemplo, mira, tenemos deudores diversos, 1.000 pesos. Banco, que es el acreedor, 1.000 pesos. ¿Ven? Tenemos banco, un asiento diario, ¿cierto? Banco, tenemos 50.000 pesos, almacén, 300.000 pesos. Y por lo tanto, tiene que ir contra la partida doble, contra algo, ¿cierto? Banco, almacén. Esto estamos hablando también que tenemos el capital social. Y ahí tenemos los 350.000 pesos. ¿Ven? Bueno, eso, allá, acá. Entonces, ¿qué es un saldo? La saldo hablamos que representa el valor final de una cuenta contable de un monto determinado, es la diferencia entre los débitos, entrada y los créditos, ¿ya? Y los deudores cuando los débitos superan a los créditos. Y los acreedores cuando los créditos superan a los débitos. ¿Ven? Entonces, ¿cuándo vamos a hablar de deudores? Cuando los débitos superan a los créditos. Estamos hablando de los saldos ya. Saldo deudor cuando los débitos superan a los créditos. Saldo acreedor cuando los créditos superan a los débitos. Ya, indíqueme, ¿dónde aparecían los saldos deudores y acreedores? ¿En qué estado financiero? ¿O qué libro? ¿En qué informe? En el libro mayor. En el libro mayor. ¿Ven? Efectivamente, ahí es donde aparecen los saldos deudores y los saldos acreedores. Cada vez que yo hago un asiento contable, ¿cierto? En el libro mayor, ejemplo caja, cuando yo hago esa sumatoria de todos los montos, ¿cierto? O los saldos que tiene caja, yo tengo que después hacer una ecuación, una resta, para determinar si tengo un saldo deudor, saldo acreedor o si hay una cuenta saldada, o sea que no hay cero, hay un equilibrio entre los dos montos. ¿Ya? ¿Cómo se comportan las cuentas? Decimos que es la forma en que aumenta o disminuye su saldo en respuesta a transacciones contables. ¿Cómo hacemos este comportamiento? Está directamente relacionado con la naturaleza de la cuenta. ¿Cuál es el tipo de cuentas y comportamientos? Decíamos, va a depender de las categorías en las categorías principales, ¿cierto? Que son tres: los activos, que representan bienes y derechos que posee la empresa. ¿Cuál es su comportamiento? Que aumentan con débitos y disminuyen con créditos. Ejemplo, ahí tenemos caja, banco, cuentas por cobrar, inventarios, propiedades. Ah, ¿me está hablando alguien? A ver. Pensé que me estaba hablando. No, no era acá. Ya. Chan, chan. Luego tenemos, y cuando hablamos de este tipo de comportamientos, ¿cierto? En el caso de los pasivos, que representaban obligaciones de la empresa, entonces aumentan con créditos y disminuyen con débitos. Ejemplo, cuentas por pagar, préstamos, impuestos por pagar. Luego tenemos los tipos de cuenta y su comportamiento. Y ahí hablamos del patrimonio. ¿Cuál es el patrimonio? Decimos, representa la diferencia entre los activos y los pasivos, es decir, el valor neto de la empresa. Generalmente aumenta con créditos y disminuye con débitos, aunque puede variar, ojo, según la transacción específica. Ejemplo, capital social, utilidad retenida, las reservas, etc. Ahora, ¿por qué es importante?
Porque estamos hablando de una elaboración de los estados financieros. Porque por una parte vamos a conocer el comportamiento de las cuentas, ya para registrar correctamente las transacciones y poder elaborar los estados financieros precisos, porque podemos hacer un análisis financiero de los saldos de cuentas y podemos detectar errores, ¿ya? Esto quiere decir un conocimiento sólido del comportamiento de errores contables. Y aquí tenemos un ejemplo. Imagina una empresa que compra una máquina por 10.000. Para registrar esta transacción se debita a una cuenta maquinaria, ¿ven? Miren, un activo, ¿cierto? En 10.000 aumenta su saldo. Entonces, se acredita la cuenta caja o banco, ¿cierto? Que va a seguir siendo un activo, pero va a disminuir, ¿cierto? Su saldo, porque si hablamos, ¿cierto? De la maquinaria, bueno, ¿de dónde sacamos esa maquinaria, ¿cierto? ¿De dónde la compramos? ¿Con qué la compramos? ¿La compramos con caja o con banco? ¿Ve? Entonces, ¿qué va a pasar con caja o banco? Va a disminuir su saldo. ¿Ves? Llegué hasta 54,66. Ya. Ya, muchachos. ¿Dudas o consultas? ¿Profe va a colgar ese apoyo? Sí. Sí, sí, se los voy a entregar, muchachos, ese apoyo. Sí, sí, voy a tener que, lo que pasa es que es de otra materia, entonces voy a tener que cortarla, ¿ya? A pescar las diapositivas que recién les mostré solamente. Mire, y para terminar, hablamos del balance de comprobación. ¿Cuál es el balance de comprobación? El balance general de 8 columnas. El balance de 8 columnas. Ya, es el balance de comprobación. Y ahí hablamos que es un estado, ¿cierto? Contable que enumera todas las cuentas y sus saldos correspondientes en un momento dado. Y se utiliza, ya decíamos, para verificar que los débitos totales sean iguales a los créditos totales para detectar posibles errores contables. Y aquí algo básico que es los tipos de contabilidad. Cuando nos piden la contabilidad completa, nos obliga a llevar libros de caja, diario, mayor, eh, el libro de inventario, los balances, y ojo, aparte los libros auxiliares que exija la ley, los libros de ventas diarias, remuneración de impuestos, retenidos, etc. Todo eso es lo que tenemos que llevar si llevamos contabilidad completa. Si llevamos la simplificada, va a depender de nuestro giro de la empresa, lo que nos hayan autorizado, obviamente. Podrá autorizar, ¿cierto?, que puede conllevar un libro de entradas y gastos timbrado o bien una planilla de entradas y gastos, sin que estén relacionados con los libros auxiliares que exija, ¿cierto?, el director regional de servicio puesto interno. Y si se dan cuenta, mire, acá tenemos, esto es cómo llevamos el libro, ¿cierto? Hacemos el tratamiento contable, ¿cierto?, del libro mayor. Entonces tenemos las cuentas de activos, ¿cierto? Entonces tenemos en el balance las cuentas de activo, pasivo y patrimonio. En el estado de resultados tenemos los resultados, ¿cierto? Las cuentas de pérdida y de ganancia, ¿ven? Y este es el resumen, muchachos. Miren, estados financieros, ahí tenemos los tipos de informes que tenemos. Balance clasificado, el estado de resultado, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambio de patrimonio y algunas notas explicativas. Cuando hablamos del balance clasificado, es donde vamos a tener los activos, y en los activos van a estar los activos corrientes. Este es el balance clasificado, es el balance general. Activos no corrientes, los pasivos, pasivos corrientes o pasivos no corrientes, o otros activos o otros pasivos. El patrimonio, luego tenemos el estado de resultado, que es otro estado financiero, donde vamos a tener los ingresos y los egresos, ¿ya? Para determinar la utilidad del ejercicio. Está el estado de flujo de efectivo, el estado de cambio de patrimonio y ahí las notas explicativas.
estos son los estados financieros. ¿Ya? ¿Ven? Estos son los estados financieros. Ya, muchachos, hasta aquí sí llegamos. Déjame ver. 60, en las 58, voy a después acordarte. Tengo que... Ya, muchachos, vamos a traerlos para este otro lado para yo poder... Para yo poder... Porque tengo cuestiones abiertas. Ya. Administrativo 10 y tenemos la asistencia. Asistencia. Ya. 28, está bien, empezamos. Max Aburto, Buenas noches, presente. Marcela Acevedo, Presente, profesora. Paulina Álvarez, Karen Navalón, Fabiola Nancibia, Presente. Jessica Araya, Presente, profesora. Mayerly Ardila, Presente, profesora. Lidia Berríos, Presente, profesora. Denis Vic, Evelyn Cáceres, Presente, profesora. Patricia Carte, Presente, profe. Verónica Castro, Yarixa Clark, María Coronado, Presente, profesor. Catherine Cruz, Yasmín Culún, Paula Díaz, Fernanda Espinosa, Solange Ferrada, Presente. Roxana Fuentealba, María Gloriana, Presente, profe. Carla Jara, Yusara Jiménez, Presente, profe. Karina Yancanao, Presente, profe, presente. No voy a prender el micrófono. Yasmín Martínez, Belisario Mesa, Carlos Miranda, Pamela Morales, Presente, profe. Maribel Muñoz, Janet Naranjo, Presente, profe. María Núñez, Carolina Ortega, Albani Pacheco, Presente, profe. Giovanni Pacheco. Elizabeth Pino, Catalina Rail, Acá, Catalina. Araceli Ramírez, Francesca Reynoso, Araceli Ramírez presente, disculpe. ok, Francesca Reynoso, Geraldine Rengifo, Catherine Rosas, Carolina Ruiz, Rosina Ruiz, Presente, profe. Yosenes Saldías, Michelle Sandoval, Presente, profe.
Katiuska Silva, Presente, profe. Nicole Ticona, Presente, profe. Geraldo Urdaneta, Presente. Danae Vega, voy a nombrar nuevamente quiénes. Oh, Profe Maribel Muñoz, que no alcancé a contestar. Estoy presente. ya, denme un segundito, voy a nombrarlas de nuevo porque déjame ver. Paulina Álvarez, Karen Navalón, Denis Vic, Verónica Castro, Yarixa Clark, Catherine Cruz, Yasmín Culún, Paula Díaz, Fernanda Espinosa, Roxana Fuentealba, Carla Jara, Bien, hoy nos vamos. Yasmín Martínez. La Carla estaba presente. Ah, ya, a ver, entonces Carla Jara, para ponerla en tiro que después. Ya. Vamos a la segunda lista, espérense. Luego tengo a Belisario Mesa, Carlos Miranda, Maribel Muñoz, que recién me acaba de decir ya. María Núñez, Carolina Ortega, Elizabeth Pino, Francesca Reynoso, Catherine Rosas, Carolina Ruiz, Jocelyn Saldías y Danae Vega. Geraldine Rengifo, profe, yo estoy presente. Sí, ya lo dejé presente. Gracias. Dame un segundo. Ya, muchachos. No sé si tienen dudas o consultas. Recuerden que la evaluación es por 24 horas. Está abierta a partir de las 22 horas. Ya estamos hablando de la prueba pasada, ya del módulo, la prueba 2 del módulo 2, que va a estar disponible a partir, o sea, ya está disponible a partir de las 22 horas. Éxito, que les vaya bien. Ya, y Muchas gracias. nos vemos el día miércoles. Ya, yo en un ratito más les subo la clase y subo además el material de apoyo. ¿Ya? Que lo tengo que aquí que acortar las últimas láminas que pasé. Ya, muchachos, que estén bien, nos vemos. Chao, 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 chao. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos, chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, buenas noches. Chao.